Muy buenas. Hoy vamos a hablar de dos elementos que son de vital importancia en la maquetación, que son infravalorados e infrautilizados en ocasiones, que son el before y el after. Son dos pseudoelementos y como ese nombre indica, pues no son unos elementos de verdad, son elementos, digamos, fantasmas que están en nuestro documento y que podemos manipular con ciertas limitaciones. Básicamente lo que hacen es generar a partir de un elemento pues otros dos elementos con origen en el elemento, digamos, padre. Y con limitaciones porque al no ser elementos reales, nosotros en el código fuente, si nosotros inspeccionamos el código fuente de la página, no van a estar ahí y tampoco vamos a poder pues, hacer manipulación del DOM, bueno, vamos a poder manipularlos usando JavaScript o jQuery, porque no los vamos a poder targetear. Pero sí que están en el sentido de que se van a sacar por pantalla, el usuario los va a ver y además podemos utilizar reglas CSS para poder estilarlos, para poder darles estilo. Y bueno, como la mejor demostración pues es verlo, pues aquí hemos creado un div que tiene una clase origen y que simplemente tiene un texto dentro, que es el que hemos sacado por pantalla. Y bueno, pues hemos creado unas reglas de CSS para poder targetear ese div con clase origen en el before y en el after. La sintaxis es muy facilita, simplemente se pone la clase padre y se ponen dos juegos de dos puntos y a continuación before o a continuación after. Se ponen dos juegos de dos puntos porque la convención dice que es recomendable a partir de CSS3 diferenciar los pseudoelementos de las pseudoclases. Las pseudoclases pues son los estados que presenta un elemento, como pueden ser over, como puede ser focus, como puede ser, pues etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también se pueden sustituir por un punto, o sea, por un solo carácter de dos puntos y la sintaxis la va a recoger igual y no va a haber ningún problema. Básicamente lo que hace before y after, pues como hemos comentado, son generar dos elementos adheridos a ese div y como su propio nombre indica, pues el before lo va a poner a la izquierda antes del elemento origen y el after lo va a poner después o a la derecha, en este caso, del elemento padre. Para que estos elementos funcionen, pues la única propiedad que necesitamos definirle es la propiedad content, que es el contenido del div. Si nosotros al contenido del before vamos a ponerle antes, vamos a ver cómo la palabra antes se nos pone justo anterior al texto que teníamos en el div. Y si nosotros al de después le vamos a poner content, voy a sorprenderos. Después, pues vamos a obtener la palabra después que se va a posicionar después del texto. Como veis, yo puedo seleccionar el texto, pero no puedo seleccionar ni el antes ni el después porque son elementos que no están realmente ahí, son simplemente salen por pantalla, pero nosotros sí podemos darles estilo. Nosotros podemos darle, pues, por ejemplo, un padding de 0 píxeles y 15 píxeles para separarlos del elemento padre. Podemos darle un display block, por ejemplo, para que coja toda la línea y vemos como el contenido del después se desplaza hacia abajo porque ya es un display block. Tanto el before como el after, esos elementos tienen como display por defecto el display inline, a menos que queramos un display block exprofeso, pues siempre va a tener display inline, pero si queremos lo podemos cambiar también con block, con non, con inline. Hay muchos displays que tampoco van a funcionar en before y after, ya digo que son elementos que tienen un poquito de limitaciones, pero vemos cómo afecta si nosotros cambiamos esto y le decimos pues border un píxel solid negro, pues vemos como la palabra de después pues se rodea del bordecito, así que prácticamente cualquier propiedad que nosotros queramos con la que queramos estilar un elemento pues la podemos usar. Entonces estos elementos se utilizan para multitud de cosas, se utilizan pues para, pues, no sé, para sacar bordes, para sacar, pues ya digo, pues introducir iconos.
hacer que se generen palabras o especificaciones técnicas después de un div, para multitud de ocasiones. La imaginación es vuestro límite, básicamente. Y hay una demostración muy sencillita, pues que uno de los usos, por ejemplo, sería crear un tooltip, que es lo que vamos a hacer de forma muy rápida. Y vamos a ver cómo podemos aprovechar estas valiosas propiedades. Simplemente indicaros también, antes de pasar a hacer el tooltip, que si, como os he comentado, si nosotros cambiamos la sintaxis y le ponemos simplemente un juego de 2 puntos, pues las propiedades funcionan igual, no hay ninguna diferencia. Lo único que tenemos que tener cuidado es que si nosotros ponemos aquí, si nosotros le quitamos la palabra antes, sigue estando aquí. Vemos que sigue teniendo contenido porque el texto está un poquito desplazado de su lugar de origen. Si nosotros quitamos después, no lo vamos a ver. Pero la única propiedad que se requiere para manipular un before o un after es el content. Si nosotros eliminamos por completo la propiedad content, vemos que texto se desplaza otra vez a la izquierda porque ya no existe before. En el momento que nosotros quitamos la propiedad content, ya no existe. Vemos como si la quitamos, el texto se viene para la izquierda porque ya no hay nada que le impida estar a la izquierda. Ya no está ese before que teníamos con esa palabra antes. Insisto, eliminamos el content, desaparece el antes. Y no hay mucho más. Vamos a proceder a hacer el tooltip de una forma rápida para que veáis un ejemplo de aplicación. Vamos a dejar el mismo div que tenemos. Vamos a ampliar un poquito el texto que estamos dando aquí. Vamos a incluir también un span. Dentro del span vamos a poner una palabrita. Esto es un texto que trata acerca de cosas interesantes. Vemos que el texto se muestra en pantalla. Vamos a decir aquí que, para que quede más bonito, vamos a decir que el span va a tener una serie de reglas. Primero de todo va a tener una position relative para poder posicionar después el before. Como ya he dicho, le afectan todas las propiedades de estilo, así que si queréis ver mi vídeo de posicionamiento, pues es un buen momento después de que terminéis de ver este vídeo y así lo entenderéis mejor. Básicamente le vamos a dar una posición relative, vamos a decir que tenga un text decoration underline y vamos a decir que tenga un cursor help. Ahora mismo lo que estamos haciendo es que el span de origen, perdón, estoy tarjeteando origin que no existe. Esto quiere decir que cuando pasamos el cursor por encima del texto, pues el cursor va a cambiar, nos va a decir que tenemos una información disponible y el usuario va a ver que es algo que está resaltado, tiene un underline, con lo cual el usuario va a pasar el cursor por encima. Y el before en sí, pues vamos a decir que cuando el usuario haga over en ese span, en este span que tenemos aquí, pues entonces el elemento after, en ese momento, en el momento en el que alcanza en el span, alcanza este estado, ¿vale? Nos estamos refiriendo cuando el usuario haga over en el span del origin, este span, entonces el elemento after pues va a tener un content que va a ser, esto es información, vamos a decir, secreta. Y vamos a decir que tiene una position absolute. Insisto, remito a mi vídeo de posicionamiento. Mejor si no lo pongo como string. Vamos a decir que a partir de top 25 píxeles, vamos a decir que en left de 0, vamos a decir que tenga un padding de 0,10 píxeles, vamos a decir que tenga un background de color, vamos a decir amarillito, vamos a decir que tenga un borde negro de un píxel, solid,
0 y vamos a decir que tenga un border radius de 5 píxeles. Y con esta serie de reglas, cuando nosotros hacemos over en texto, pues vamos a ver que y dale con el origen, perdón. Ahora, vamos a ver cuando nosotros hacemos over en texto, pues nos muestra el tooltip que estamos desarrollando. Y bueno, pues este es un uso que le podemos dar a un elemento after o a un elemento before y como ya digo, pues tiene multitud de usos y simplemente hay que pensar un poquito en las aplicaciones que queramos darles. Y bueno, básicamente este ha sido nuestro vídeo de hoy. Nada, espero que os haya gustado y que habráis aprendido cosillas. Pues muchas gracias a todos.